Capítulo 639. ¿Tienes miedo? 1. El capitán Caballero Real gritó tan pronto como llegó la niebla. «Protejan a su majestad». Rápidamente saltó a la plataforma y corrió hacia el rey Bakee. Clang. El rey en la parte superior de la plataforma también hizo un movimiento. Bakee, el gran caballero del reino de Seth, sacó su espada. «No se pongan ansiosos, no tengan miedo». Su majestuosa voz hizo que los ansiosos estudiantes y el personal de la academia se volvieran inconscientemente hacia la plataforma. Comillas. No puedo ver. La niebla. Sin embargo, la gente ni siquiera podía ver a la persona que estaba a su lado, y mucho menos a su rey en la parte superior de la plataforma debido a la espesa niebla. Todo el mundo podía decir que esta niebla no era un fenómeno natural. Alguien había atacado la Real Academia de Seth. Su objetivo era definitivamente el rey. Los ciudadanos afuera de las puertas de la academia jadearon de asombro mientras miraban la plaza interior que estaba blanca por la niebla. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de niebla? Los ciudadanos a la distancia se estaban volviendo frenéticos porque no podían comprender este repentino desarrollo. Algunas personas comenzaron a gritar por todos lados en ese momento. Un enemigo ha atacado la academia. Deben estar apuntando a su majestad. No, debemos salvar a su majestad. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de las personas. Este rey es un caballero. La voz del rey Bakee hizo eco en el área gracias a un dispositivo de amplificación mágico una vez más. Soy el mejor caballero del reino de Seth. Soy un maestro de la espada. Solo confía en mis habilidades. Numerosas personas jadearon de alivio. Así es, nuestra majestad es un maestro de la espada. Es el mejor caballero. La brigada de los caballeros reales y los magos también están aquí. Estoy seguro de que pronto nos ocuparemos de ello. Los ciudadanos y las personas atrapadas en la niebla comenzaron a verse aliviados. Creían que nadie podría acabar con su rey. Un par de personas se alejaron lentamente de la plaza en ese momento. Estas personas que habían gritado un momento antes que deberían salvar al rey eran mercenarios del gremio de mercenarios. Se convertirá en un caos. Los mercenarios no se atrevieron a imaginar lo que harían los ciudadanos después de ver a su rey ser secuestrado frente a sus ojos. Oyeron el grito de Bakee en ese momento. «Intrusos, date prisa y muéstrate. No apuntes a nuestros ciudadanos, pero ven, te estoy esperando aquí mismo». La gente podía sentir su amor por sus súbditos a través de ese grito. El aura del rey Bakee también se disparó desde su espada dentro de la niebla. ¡Paat! El aura azul cielo que rodeaba la espada brillaba incluso dentro de la niebla. Fue en ese momento. Su majestad, Bakee escuchó el gemido del capitán caballero antes de que desapareciera. Ni siquiera podía ver su propia mano en esta espesa niebla. Bakee pudo decir que el capitán caballero había sido emboscado por los enemigos debido al gemido. El hecho de que ya ni siquiera lo escuche gemir debe significar. Ni siquiera podía escuchar los débiles gemidos del capitán caballero que había estado más cerca de él. Debe estar muerto. El rey Bakee se mordió los labios y su expresión se puso rígida ante la despiadada emboscada de los enemigos. Desafortunadamente, había algo que no sabía. SHHH. Ron, que se había disfrazado de conserje de la academia, acarició la espalda de Hong una vez que saltó a los brazos de Ron. El capitán caballero que fue noqueado con veneno para dormir, estaba en el suelo frente a ellos. El rey no sabía que el capitán caballero solo fue alcanzado con un veneno para dormir. Sight. En cuanto al mago real, estaba temblando de miedo mientras miraba una flecha que se había detenido justo enfrente de su cara. La flecha rosa imbuida con una cantidad significativa de maná apuntaba al mago real como si fuera a volarle la cabeza si hacía el más mínimo movimiento. Ahora que los individuos más fuertes, aparte del rey, no podían moverse. Bakee frunció el ceño. Niebla. ¿Por qué era la niebla de todas las cosas que estaban aquí ahora mismo?
No sabía quiénes eran los intrusos, pero no pudo evitar pensar en la tribu de gatos de niebla que vivía en el monte Nex detrás de él. No, no hay forma de que esos bastardos vengan a por mí. Estamos aliados con ellos. Su alianza se basó en cosas que los obligaron a estar juntos. Era una alianza que no se podía romper porque cada uno tenía la debilidad del otro en sus manos. En ese caso, ¿qué pasaba con esta niebla? No pudo ver a los enemigos. Estaba tranquilo. ¡Suush! Una ráfaga de viento pasó junto a él en ese momento. Un torbellino cargaba hacia él. ¡Af! Bakee no vaciló y apuntó con su espada en la dirección del viento. Ya había sentido el torbellino. ¡Bang! La espada chocó con el viento e hizo un ruido fuerte. Bakee bajó su espada con el ceño fruncido. Comillas. Es mágico. Ya sea por la niebla o el viento. Solo podía sospechar que era mágico porque ambos eran artificiales. Mier *A. Numerosas flechas mágicas negras aparecieron repentinamente frente a él. Mier *A. Bakee no tuvo más remedio que blandir su espada mientras juró. Las flechas venían hacia él. Bang, bang, bang. Su espada revestida de aura y las flechas mágicas continuaron golpeándose entre sí, causando una serie interminable de explosiones. Uf. La cantidad de maná en las flechas era casi abrumadora. Bakee frunció el ceño inconscientemente. Alguien apareció frente a él en ese momento. Comillas. Bastardo, eres el intruso. Sus palabras hicieron que la persona frunciera el ceño. Bastardo. Dijiste bastardo. Un rey humano se atreve a llamarme bastardo. El intruso cortado en zumbido gritó con una expresión cruel en su rostro mostrado abiertamente y maná gris en sus manos. A Bakee le pareció extraño. ¿Por qué usa maná como un luchador? La flecha negra también está haciendo este bastardo. Se volvió más cauteloso con el enemigo frente a él. Creía que el maná del enemigo era tan fuerte, si no más fuerte, que su aura. También se sintió aliviado. Este bastardo debe ser el líder. Realmente creía que este bastardo aquí era el líder de este ataque. Se negó a creer que hubiera otros que fueran igual de fuertes. ¡Qué arrogante pequeño rey bastardo humano! Rasil, el dragón de corte de pelo, usó su maná para la magia, pero también lo usó como aura alrededor del puño de un luchador. Había una sencilla razón para ello. Disfrutaba más golpeando las cosas con las manos. Rasil cargó instantáneamente hacia Bakee. Bakee respiró hondo y apuntó con su espada hacia el poderoso ataque del enemigo. Humano, te haré arrodillarte, basta, ejem. El enemigo que atacaba de repente se estremeció. Comillas. Me callaré. Luego murmuró en voz baja antes de reanudar su carga, luciendo como si estuviera aún más enojado que antes. Fue una pelea a corta distancia desde allí. Bang, bang. El aura y el maná chocaron entre sí y enviaron fuertes explosiones que resonaron en el área. Uf. Los ojos de Bakee estaban temblando al sentir este maná resistente que no podía ser cortado con aura. Comillas. La habilidad de este luchador es increíble. Además, los puños y las patadas de Rasil no dejaban ninguna abertura, incluso cuando parecía que los estaba lanzando sin pensarlo mucho. ¿Cómo llegó Rasil a ser tan bueno peleando? Los puñetazos de Rasil fueron algo que desarrolló después de 300 años de peleas a puñetazos cuando se cansó de usar magia. Bang. Cuando el puño y la espada se golpearon de nuevo. Creak. El aura se quebró un poco. Voy a perder así. El rey Bakee sintió una sensación de urgencia. También tiene una pregunta. Todavía hay gente por ahí aparte de los individuos del lado de la estrella blanca que podrían jugar conmigo de esta manera. A medida que aumentaban sus sospechas sobre la verdadera identidad del intruso. Miau. Escuchó un maullido de gato cerca. El rey Bakee se estremeció después de escuchar el maullido, pero rápidamente estabilizó su mente. Comillas. ¿De verdad crees que perdería? Soy el rey del reino de Seth. Bakee sacó toda su fuerza restante.
Su espada parecía estar gimiendo después de tener una cantidad significativa de aura canalizada dentro de ella. El arte de la espada que se ha transmitido durante generaciones en la familia real Seth, la espada que estaba llena de aura valiente creó un arco cuando golpeó a Rasil. Uf. Rasil parecía enojado mientras intentaba bloquear la espada con ambas manos. Bakee se rió de la reacción de Rasil. ¿Qué? ¿Estás asustado ahora? Bakee estaba a punto de sonreír una vez más después de ver a Rasil tratando de detener su valiente espada con ambas manos en lugar de cargar para atacar. ¿De qué estás hablando? Sin embargo, los resultados fueron diferentes a los que esperaba. La valiente espada cubierta de aura había sido agarrada por los puños cubiertos de aura gris. Bakee escuchó un ruido silencioso detrás de él antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Tap. Era el sonido de alguien aterrizando en el suelo. Al notar ese movimiento sigiloso. Uf. Pudo ver una cuerda negra que lo ataba. AF. También pudo ver cómo le metían la tela en la boca. Su mirada se dirigió hacia abajo. Un niño. No, un estudiante de la academia. Un joven pelirrojo que parecía tener 15 años como máximo tenía una sonrisa torcida en el rostro. Vamos a llevarlo lejos. Lo tengo. Creak. La espada cubierta de aura se separó de su empuñadura como si fuera un palillo de dientes y dejó la mano de Bakee. Rasil agarró a Bakee por la parte posterior del cuello antes de que Bakee pudiera hacer algo. Entonces la niebla comenzó a desaparecer. Bakee negó con la cabeza con la boca amordazada. No, no. Los ciudadanos verían su terrible estado actual. El gran rey no podía mostrarse así. Bakee hacía tiempo que se había olvidado de la seguridad de los ciudadanos. Bueno, ya no se había preocupado por eso durante mucho tiempo. MMPH. Se agitaba tanto que Rasil lo levantó para que pudiera ver el rostro de Bakee. Cállate, maldito rey bastardo humano. Bakee se puso rígido en ese momento. Podía ver las pupilas largas y verticales después de ver los ojos de Rasil de cerca. Luego comenzó a pensar en los hechizos que usó Rasil que incluso el mago real no podía usar. El maná y las habilidades de Rasil también eran lo suficientemente fuertes como para derrotar a un maestro de la espada como él. Había solo unas pocas personas que podían hacer eso, y Bakee solo podía pensar en otra respuesta además de la estrella blanca. La persona que lo llamaba bastardo humano no era humano. Un dragón. Rasil empezó a sonreír. Finalmente lo entiendes. Finalmente entiendes quién soy. El joven se acercó a Bakee e hizo un comentario. Nos reunimos para evitar que trabajaras con la estrella blanca para crear el caos en el mundo. Bakee recordó cómo Rasil ni siquiera podía responderle a este joven. Había actuado como si se dirigiera a un superior. ¿A quién podría dirigirse un dragón como superior? Otro dragón. Sería imposible a menos que fuera otro dragón. Escuché que los reinos del continente oriental están trabajando con la estrella blanca para causar caos en los continentes occidental y oriental. El joven mostró un comportamiento noble. Parecía incluso más parecido a un dragón que Rasil y, naturalmente, daba la sensación de ser un gobernante. No podíamos sentarnos y dejar que hicieras lo que quisieras. ¿De verdad pensaste que podrías sobrevivir después de hacer este tipo de mierda? La niebla se alejaba lentamente. Bakee pudo ver lentamente a la gente a través de la niebla pero no pudo apartar la mirada del joven. El joven se acercó un poco más y le susurró al oído. Si continúas con tu alianza, tu futuro solo consistirá en caos, destrucción y desesperación. El joven miró hacia Rasil, quien añadió con voz gruñona. Humano, asegúrate de prestar atención a nuestra advertencia ya que lo decimos como representante de los dragones. Kale asintió con la cabeza. No soy un dragón, así que Rasil debe decirlo como representante de los dragones. Sin embargo, Bakee pensó que Kale asintiendo con la cabeza se veía más majestuoso y lo hizo pensar. Los dragones se están reuniendo por lo que la estrella blanca está tratando de hacer. Los dragones eran demasiado fuertes.
Fueron capaces de manejar fácilmente a un maestro de la espada como Bakee. ¿Y si hay varios dragones? Podría sobrevivir. Debería mantener esta alianza. Bakee sabía de la fuerza de la estrella blanca, pero esta presión que sentía en persona se sentía aún más pesada. Kale habló una vez que desapareció una buena cantidad de niebla. Entonces déjame mostrarte un ejemplo. Un ejemplo. Bakee estaba confundido, pero rápidamente se dio cuenta de lo que quería decir el chico. Monte Nex. Los ojos del joven miraban la montaña. El niño sacó una flauta y comenzó a tocar. ¡Pi! El niño se movió rápidamente después de hacer un ruido agudo. Rasil agarró a Bakee por el cuello y lo siguió. ¡Ah, allá, su majestad! Está siendo secuestrado. La gente gritó una vez que pudo ver de nuevo. El caballero capitán, Nim. Vicecapitán, Nim, ¿qué debemos hacer? ¿Qué más? Persigan inmediatamente a esos intrusos. Debemos rescatar a su majestad. El vicecapitán sabía que no podría hacer nada contra las personas que capturaran a su rey, que era un maestro de la espada. Sin embargo, necesitaba rescatar al rey. Él es nuestro salvador, nuestro gran rey. Los caballeros lo vieron como el rey más respetado, una gran figura que ayudaría a que su reino Seth se desarrollara aún más. Su Alteza. Dios mío. No, debemos rescatar a su majestad. Fue impactante ver al rey Bakee siendo arrastrado por el enemigo una vez que la niebla se dispersó. Se amplificó el caos en las mentes de los ciudadanos fuera de las puertas. Alguien gritó en ese momento. Su majestad está siendo arrastrada hacia el Monte Nex. El santo Monte Nex y el rey benevolente y virtuoso. Los intrusos se dirigían hacia la montaña sagrada que los ciudadanos del reino no se atrevieron a pisar. Deberíamos salvarlo. No hay tantos enemigos. Realmente solo había unos pocos enemigos. Había menos de 10 personas que llevaban máscaras o vestían el uniforme de la academia o el uniforme de empleado. Sí, debemos salvarlo. Primero que nada. Detengámoslos. La gente comenzó a correr hacia la montaña sagrada en la que no se atreverían a dar un paso si no fuera por tal situación. Por supuesto, los caballeros, soldados y magos ya estaban persiguiendo a los enemigos. No podían permitir que los enemigos pusieran un pie en el Monte Nex. Fue en ese momento. Una vez que todo el mundo se centró en ellos. Miao. Uno de los niños que vestían uniforme se convirtió en un gato rojo. Este era On, cuyo pelaje estaba teñido de rojo con el hechizo de tinte de Raon. Luego volvió a lanzar su niebla. Comillas. La tribu de los gatos. La gente se dio cuenta de inmediato. Notaron que había un gato dentro del equipo de intrusos. MMPH. El rey Bakee fue el más sorprendido de todos. Comenzó a agitarse y a patear después de ver a un gato mientras lo arrastraban al Monte Nex. Ellos saben. La mente de Bakee se quedó en blanco. Estos dragones saben que estoy en alianza con la tribu gato. Es por eso que me toman como rehén y se dirigen al Monte Nex. Bakee podía imaginarse lo que estaba a punto de suceder. Se puso pálido pensando en la gente descubriendo lo que estaba pasando dentro del Monte Nex. Así que esto es el Monte Nex. En el momento en que Kale dio un paso hacia el pie del Monte Nex. Las personas que estaban tan conmocionadas como los ciudadanos de Seth por esta situación repentina no pudieron esconderse. Incluso la sigilosa tribu de los gatos no pudo reaccionar de inmediato cuando alguien irrumpió repentinamente en un área que se suponía que era un secreto. ¿Qué demonios? Joder, te pusiste en contacto con el líder. Escóndete primero. Los gatos parecían sumidos en el caos. Kale sonrió, mirando el espectáculo de mierda que había creado con caos por delante y por detrás. Luego saludó a los gatos. Capturamos al rey. Detén a los enemigos detrás de nosotros. Arrastraremos al rey hacia arriba. Kale estaba saludando como si estuviera feliz de ver refuerzos. Luego le susurró al pálido Bakee. No estás seguro de qué hacer porque la estrella blanca es fuerte, ¿verdad? Pero tú ves, Kale susurró con una voz alegre. Somos aún más espantosos.
La expresión asustada de Bakee se convirtió en una expresión de puro terror. Desafortunadamente para él, Kale recién comenzaba. Capítulo 640. ¿Tienes miedo? 2. El poder abrumador no era lo único que daba miedo. A veces, un pequeño plan para derribar un plan que había tardado años en crear era mucho más aterrador. También fue una historia diferente cuando Kale fue el que ideó ese pequeño plan. Mier *A. Oh Dios mío, allí, en el monte Nex. Los caballeros que estaban al frente del grupo tratando de rescatar al rey no pudieron ocultar su asombro. Dentro de la niebla. Había enemigos misteriosos dentro de esta montaña sagrada que consagró la leyenda del primer rey. Estos bastardos. ¿Cómo se atreven a poner un pie en el monte Nex y secuestrar a su majestad? Esta no era solo la apariencia de un enemigo, esto fue una burla directa del reino de Seth. El vicecapitán que actualmente lideraba 2 brigadas de caballeros se asomó hacia el aún inconsciente capitán caballero antes de levantar la voz. Contacta con el palacio. Infórmales que aceleren con los refuerzos. El vicecapitán se volvió hacia su rey. MMPH. Su señor lo miraba con desesperación mientras se agitaba para escapar. El vicecapitán entendió lo que su señor estaba tratando de decir y ordenó al mago que sostenía el dispositivo de comunicación por vídeo. Suena la alarma. Este es un ataque a nuestro reino, esto es una declaración de guerra. Los bastardos que se metieron con su rey y su santo monte Nex. Gritó con ira hacia las personas que secuestraron al rey y los enemigos que lentamente se estaban volviendo visibles dentro de la niebla. Los haremos pedazos a todos ustedes, bastardos. No menosprecies nuestro reino de Seth, la gran tierra de los caballeros. Boom. Él y los otros caballeros pisotearon y sacaron sus espadas. Ahora que su confusión inicial había desaparecido, el coraje apropiado para la tierra de los caballeros apareció una vez más. Ese bastardo. Desafortunadamente, el rey Bakee se estaba volviendo loco después de ver lo que estaba haciendo el vicecapitán. ¿Por qué el capitán caballero y el mago más fuerte tuvieron que desmayarse? Los dos eran subordinados del rey y sabían de su contacto con la estrella blanca. Sin embargo, ambos no estaban disponibles actualmente y solo las personas que no sabían sobre su relación con la estrella blanca lo perseguían hasta el monte Nex. Sí, se revela lo que sucedió en el monte Nex. Bakee sabía que ese sería el final. Los gatos estaban pensando lo mismo. ¿Quiénes diablos son esos bastardos? Mierda, ¿dónde está el líder tribal? ¿Cuándo llegará aquí? Los gatos que estaban de guardia al pie del monte Nex no pudieron ocultar su sorpresa. Esto fue verdaderamente un caos total. Lo más importante, los bastardos que habían secuestrado al rey. ¿Quién demonios son ellos? Esto me está volviendo loco. Todos los gatos parecían frustrados mientras miraban al grupo de Kale que tenía algunas personas con máscaras y otras sin. Aquellos estaban cargando rápidamente hacia ellos. Mier *A. ¿Por qué vienen por aquí? Kale, que estaba parado frente a este supuesto grupo de bastardos, abrió la boca para hablar. Nos dirigimos al centro de inmediato. Los gatos no sabían qué hacer mientras observaban a Kale y los demás avanzar rápidamente. Líder de escuadrón, debemos atacar. Señor, deberíamos detenerlos. No lo sé, nosotros por ahora, nosotros. Kale dio un paso hacia la montaña, el territorio de los gatos que ni siquiera tenía una cerca pequeña, antes de que los gatos pudieran terminar de hablar. Esos bastardos realmente llevaron a su majestad al monte Nex. También nos dirigiremos al monte Nex. Protejamos nuestra majestad y nuestra tierra santa. El vicecapitán y la gente del reino Seth gritaron enojados mientras el líder del escuadrón a cargo de hacer guardia aquí miraba la cantidad de ciudadanos detrás de la brigada de caballeros y los soldados y no tuvo más remedio que gritar. Somos tus aliados, no secuestramos a su majestad. La gente del reino Seth se burló de esta mierda y se enojó aún más. Estás tratando de insultarnos aún más. Esos bastardos merecen morir. Protegeremos a nuestro Seth. Somos los ciudadanos de la tierra de los caballeros.
La brigada de los caballeros de Seth pisó el monte Nex y también la niebla. El líder del escuadrón tuvo que tomar una decisión. Mier *A, páralos. No podemos dejar que pasen por aquí. No me importa lo que hagas, solo deténlos. Sí, señor. Sí, señor. Los gatos desaparecieron en la niebla después de escuchar la orden. No importa si fueron los caballeros o cualquier otra persona que apareció, los gatos eran los más fuertes en la niebla. Perseguiremos a esos bastardos. Suene la alarma de emergencia. El líder del escuadrón tomó a sus subordinados más fuertes y comenzó a perseguir a Kale. Hubo algunos ruidos espeluznantes en todo Mount Nex en ese momento. Screech, screech, screech. La niebla en el monte Nex se hizo más espesa cuando escucharon algo chirriando de dolor. Maldición, si la niebla se vuelve más espesa. Los ciudadanos de la parte trasera dejaron de moverse después de asustarse por la espesa niebla. Solo podían pararse alrededor del monte Nex y pisotear ansiosamente sus pies. Vámonos. Un gran número de personas mayores y de mediana edad se alejaron sigilosamente de ese grupo y se adentraron en la niebla. Se veían completamente diferentes tan pronto como entraron en la niebla. Sus ropas eran completamente negras ahora. El hombre mayor levantó la mano. Todos recuerdan las órdenes del patriarca, Nim. Los gatos no eran los únicos que eran fuertes en la niebla. La casa Molan también era fuerte en la niebla. Todos en la casa Molan eran fuertes en la niebla, pero esto era especialmente cierto para las personas que tenían más experiencia. Eran personas que apenas lograron sobrevivir cuando el inframundo del continente oriental fue destruido por la estrella blanca y el brazo, y esa experiencia hizo que su sigilo fuera algo que los jóvenes no podían igualar en absoluto. Eran la flor y nata de la cosecha en la nueva casa Molan. Actualmente estaban lidiando más con información y tratando de salir a la luz, pero todas estas personas tenían sus propias habilidades de asesinato que eran de primera categoría. Todos estaban recuperando esas habilidades hoy. El hombre mayor empezó a hablar de nuevo. Esta situación involucra a los discípulos del patriarca, Nim. Onihong, discípulos de Ron Molan. Una vez que Ron accedió a enseñar a Onihong, la gente reunida bajo el estandarte de Molan sabía lo que iba a pasar. Esos dos niños se convertirán en el futuro de la familia Molan. Aunque era algo que ninguno de los cuatro, Ron, Beacrox, Onihong, dijeron o ni siquiera pensaron. La gente que eligió servir a la casa Molan pensaba de esa manera. Beacrox, Nim aprendió a usar una gran espada y su mayor deseo es cocinar. Tampoco le interesa el sigilo. Estos dos niños llevan los secretos del patriarca, Nim. Están aprendiendo todo excepto el asesinato. Esa era la razón por la que habían arrastrado sus viejos cuerpos aquí a petición de Ron. Nuestro trabajo es ayudar a los niños que liderarán la familia Molan en el futuro a vivir con orgullo bajo el sol mientras hacen buenas obras. El anciano sacó una daga de su bolsillo. La daga azul había visto tanta sangre hasta ahora. Vámonos. Harían lo que siempre han hecho. Aunque nadie respondió al anciano. Los miembros principales de la casa Molan se dispersaron en la niebla. De hecho, había un grupo más de personas que se habían infiltrado en la niebla. Los vampiros han salvado a nuestros amigos en el pasado. Fue el gremio de mercenarios. Aunque solo había sido la mitad de ellos, el duque Fredo había hecho todo lo posible para rescatar a la brigada de guardabosques del gremio de mercenarios. Los miembros supervivientes de esa brigada de guardabosques. El grupo central de mercenarios de Bad también entró en la montaña. Ahora es nuestro turno. Mientras Kale se robó la atención de todos. Los poderes que acabarían con la tribu de los gatos entraron sigilosamente mientras los gatos estaban preocupados por las fuerzas del reino de Seth. Screech, Screech. Una nueva leyenda estaba comenzando en el reino de Seth cuando la inquietante alarma resonó en toda la montaña. Y en el centro de la leyenda. MMPH, MMPH, MMPH. El rey Bakeh gemía continuamente. Dolía como el infierno ser arrastrado por el cuello por Rasil. ¡Pou! ¡Uf! Sin embargo, Rasil golpeó la parte posterior de la cabeza de Bakeh con la otra mano.
Cállate mier asterisco a. Comillas. Bakee solo pudo detenerse después de escuchar la advertencia del dragón. Consíguele, los refuerzos llegarán pronto. Vamos. Sí señor. Sí señor. El líder del escuadrón los seguía. Aquellos cats con el líder del escuadrón no fueron los únicos. Humano, los gatos vienen de todas direcciones. Raon estaba hablando con el chico pelirrojo que se parecía al joven maestro Naru. Kale escuchó la información que Raon le estaba dando antes de continuar moviéndose sin dudarlo. Suush. El sonido del viento se arremolinaba alrededor de sus tobillos y lo ayudó a mantener su velocidad. Está aquí, Nia. On le estaba diciendo a dónde ir. On pudo encontrar el camino dentro de la niebla creada por la tribu de los gatos de la niebla guiándolos desde el frente. Ron y Beacrox estaban protegiendo a On desde sus lados. Hong también estaba en el brazo de Ron. Su objetivo era el pico de la montaña. El duque Fredo le había dicho lo siguiente a Kale cuando le dijo a Fredo que salvaría a los vampiros en lugar de Fredo. La entrada a la prisión con los rehenes se encuentra en la cima de la montaña de piedra. Esa es la única forma de entrar y salir. El interior del Monte Nex está completamente vacío. Es solo una prisión que tiene la forma de una cueva de hormigas. También es el infierno. Kale recordó la información que Fredo le había dado mientras aumentaba su velocidad. Los gatos se acercan desde las 3 en punto. Había gatos persiguiéndolo. Sin embargo, no tenía que preocuparse por ellos. Ahí, los intrusos, uff. Bang, bang. Las flechas rosadas volaban y creaban grandes explosiones. Las flechas hechas de maná puro estaban bloqueando los caminos de los gatos e impidiendo que corrieran hacia Kale. Humano, Dodori dijo que se ocuparía de esta área. Dice que no gastes tu energía en los peones. Su otro dragón Dodori actuaba como un arquero mágico y lanzaba interminables ráfagas de flechas a sus enemigos. Mila no estaba aquí con ellos. Solo Dodori necesita ir. Lo entrené adecuadamente para que no perdiera contra nadie. Kale no tuvo necesidad de detenerse gracias a Dodori. Tatap. Finalmente entró al área que solo tenía piedras. Eso significaba que ahora estaba en el medio de la montaña y solo necesitaba ir un poco más para llegar a la cima. Pero para pasar por esa zona media. Finalmente muestra su rostro. Alguien estaba en el camino de Kale. Era el líder de la tribu gato. Este bastardo era el actual líder de la tribu de los gatos de la niebla y con el que Kale había luchado fuera del castillo de la luz de Serit en el pasado. También había gatos de aspecto fuerte detrás de él. MMPH. El rey Bakee comenzó a agitarse mientras el líder de la tribu lo miraba con una mirada fría antes de mirar hacia otro lado. Estaba mirando a On, que estaba al frente del grupo de Kale. El líder de la tribu reconoció de inmediato a On a pesar de que su pelaje estaba rojo con la magia de Raon en este momento. On también estaba mirando al líder de la tribu con una mirada tranquila. El líder de la tribu comenzó a hablar. Comillas. Me preguntaba quién era, pero es solo la sangre sucia. Sangre sucia. Los gatos comenzaron a susurrar tan pronto como escucharon esas palabras. Esa basura que se escapó. Ah, por supuesto, esos idiotas inferiores están causando daño a los gatos al final. Comillas. Recuerdo haber oído que los mutantes estaban del lado de Kale en Ituse. El líder de la tribu ignoró esos susurros y resopló. Me preguntaba quién estaba causando este lío, y no son otros que los subordinados de Kale en Ituse. Aunque no podía ver a Kale en Ituse, el líder de la tribu comenzó a sonreír después de darse cuenta de que los subordinados de Kale estaban involucrados en esto. On preguntó en ese momento. ¿Cómo me reconociste? Su voz estaba tranquila. Tú, ¿cómo se atreve un mutante como tú a hablar de manera tan informal con el líder de la tribu? Eres un punk arrogante. Ella no conoce el respeto porque no ha aprendido nada. On simplemente ignoró sus burlas. Había escuchado cosas mucho peores mientras estaba bajo vigilancia dentro de la tribu de los gatos de la niebla. El líder de la tribu respondió con calma a On.
No puedo olvidar el color sucio de esos ojos. On y Hong eran los únicos gatos con ojos dorados. Sus ojos eran los mismos que los del ex líder de la tribu. ¡Ja! Fue en ese momento. Oyeron suspirar a alguien. El chico pelirrojo al que el líder de la tribu no le había prestado atención lo estaba mirando. Ese chico, Kale, estaba extremadamente molesto después de escuchar que el líder de la tribu continuaba usando la palabra sucio. Oye, líder de la tribu, puedes callarte antes de que destroce tu sucia trampa. ¿Qué? Se estremeció después de ver la cara del chico. Aunque el cabello era de otro color. Joven maestro Naru. Era el hijo del duque Fredo fugitivo. Todos habían estado buscando a este bastardo. Mientras los ojos del líder de la tribu comenzaban a calentarse. No. Oyeron un eco de una voz temblorosa a través de la niebla. No estoy sucio, mi Nuna tampoco está sucia. Hong estaba gritando a pesar de que temblaba de miedo. Salió de los brazos de Ron, se paró junto a On y le enseñó los colmillos. On se estremeció y levantó la pata delantera para decirle que se calmara, pero Hong continuó mostrando su ira sin detenerse. ¡Yay! El líder de la tribu se burló con incredulidad. El gatito de mier asterisco a que se escondió detrás de su hermana porque estaba asustado la última vez le estaba enseñando los colmillos. El líder de la tribu se rió a carcajadas. ¡Cajajajaja! Fue demasiado increíble. ¿Por qué te ríes así? Un individuo inesperado apareció detrás de los Cats. Kale frunció el ceño. Un hombre de mediana edad pálido y débil apareció de entre la niebla. Es Dorf. Él era Dorf, el rey león. También podían ver a otros leones detrás de Dorf. Los gatos no fueron los únicos aquí en Mount Nex. Esa era la razón por la que el líder de la tribu de los gatos podía estar tranquilo. Vamos a matarlos de inmediato. El líder de la tribu levantó la mano una vez que Dorf dijo eso. Déjame decirte algo primero. El líder de la tribu Cat miró hacia On y Hong. Déjame decirte la verdad antes de morir. Se debatió en decirles la verdad a estos gatitos de mierda. ¿Saben por qué ustedes son sucios e inferiores? ¿No tienes curiosidad por saber por qué los llamamos mutantes? On y Hong se estremeció. Podían recordar haber sido llamados mutantes, sucios e inferiores desde que tenían memoria. Ustedes dos. On observó la boca del líder de la tribu abrirse, pensando que no debería escuchar lo que estaba a punto de decir por alguna razón. Boom, boom, boom. Su corazón latía salvajemente con un sentimiento ominoso. El líder de la tribu la miró directamente y sonrió. Luego dijo lo siguiente. Ustedes nunca podrán volverse locos, estado berserk. Gente bestia que no podía volverse loca. Ron, Beacrox y todos los demás se estremecieron. Sin embargo, On y Hong fueron los más sorprendidos. Esa fue la razón por la que expulsaron a tu padre del puesto de líder de la tribu. Un paso. El líder de la tribu dio un paso hacia On y Hong. La gente bestia gana el verdadero poder de la bestia cuando se vuelve loca. Pero para ustedes dos, lo que tienen ahora es su límite. Dio otro paso. El líder de la tribu se estaba acercando a ellos. Ustedes dos recibieron la sangre inferior de su papá. Los ojos enloquecidos del actual líder de la tribu miraron a On y Hong mientras recordaba al anterior líder de la tribu. Dio otro paso. Gente mitad bestia que ni siquiera puede volverse loca. ¿Pueden esos fracasos realmente llamarse gente bestia? La gran sombra del líder de la tribu se dirigía hacia On y Hong. Comillas. Oh. Hong inconscientemente comenzó a retroceder. Gente bestia que no puede volverse loca. Hong recordó algo que le había dicho a Ser Rex del Imperio Mogoru en el pasado. Ser Rex. Él era el nuevo líder de Mogoru junto con los gemelos del dios Sol gracias a la ayuda de Kale. Era un gato y un adulto, pero nunca antes se había vuelto loco. ¿Qué le había dicho Hong cuando se conocieron? Es un Young mayor, pero es un bebé porque no ha pasado por su primera transformación enloquecida. Así es, dijeron que todos los gatos son bebés hasta que pasamos por nuestra primera transformación enloquecida. Es igual que nosotros.
Pero Rex no se había vuelto loco porque no sabía nada sobre la tribu gato. Sin embargo, On y Hong eran diferentes de Rex. Nunca podremos volvernos locos, nuestra sangre lo hace imposible. Entonces realmente somos mutantes. Hong no tuvo más remedio que dar un paso atrás. Pero en ese instante, la pata trasera de Hong estaba a punto de retroceder. ¡Qué montón de tonterías! Una voz brusca respondió con incredulidad. ¡Ah! Hong sintió que alguien lo levantaba. Hong pudo sentir una mano áspera pero cálida acariciando su espalda mientras lo abrazaban en el cálido abrazo de una persona. Hong giró la cabeza y miró a Kale en lugar de al líder de la tribu. Kale estaba apoyado en una pierna y acariciaba a Hong mientras gritaba. Inferior mi C asterisco lo. No hay nada de eso. No entiendo por qué sigues diciendo tonterías con esa sucia trampa. Un maná negro se arremolinaba a su alrededor y Raon apareció justo al lado de On. Raon gritó con una expresión extremadamente enojada en su rostro. ¿Quieres morir, Mimi? Raon vaciló por un momento antes de mirar a On y Hong y luego mirar al líder de la tribu mientras continuaba. No voy a dejar que te metas con Mi Nuna y Mi Young. Lo destruiré todo. Su voz era tranquila pero llena de ira. SHHH. Luego se movió para pararse frente a On. On y Hong pudieron ver a Kale asintiendo con la cabeza. Así es. La voz tranquila de Kale hizo eco en el área. Necesitamos destruir a todos los que se meten con nuestros niños. Capítulo 641. ¿Tienes miedo? 3. Bastardo, estás. El líder de la tribu de los gatos y el rey león Dorf. Los dos de sus ojos se nublaron por un momento. Este bastardo al que estaban mirando definitivamente parecía ser el joven maestro Naru con el pelo teñido. Sin embargo, la forma en que estaba protegiendo a On y Hong y este dragón negro que apareció. Ese dragón negro solo siguió a un humano. El rey león Dorf abrió la boca. Eres Kale. En ese momento. Crunch. Las hojas temblaron y un gato que había estado oculto por la sombra del bosque cargó rápidamente hacia On. La vergüenza de la tribu de los gatos de la niebla. Un gato estaba tratando de asesinar a On. Signo de apertura de exclamación. Signo de cierre de exclamación. Los ojos de Raon se abrieron de par en par. Este ataque furtivo había sido tan sigiloso que incluso Raon no lo había notado. Raon observó cómo la daga del gato se retorcía hacia el cuello de On. No. Cuando Raon estaba a punto de lanzar un hechizo. Grrr. On retorció su cuerpo tan pronto como notó el movimiento. Se concentró en la daga que apuntaba a su cuello. Los ojos de On se abrieron de par en par. No hay necesidad de esquivar. Uf. Oyó una voz suave antes de que el gato cayera al suelo con un agujero en el cuello. Plaf. Había una daga afilada en el cuello del gato caído. On y Hong vieron cómo Ron Molan sacaba la daga. El líder de la tribu gato gruñó. De alguna manera te diste cuenta de ese ataque furtivo. Ron tenía una sonrisa benigna en su rostro. Tales ataques furtivos no funcionarán en alguien de mi edad. Kale empezó a pensar en ese momento. Realmente es un anciano aterrador. No fue nada crudo. Incluso Kale se había sorprendido y estaba a punto de activar su escudo indestructible. Ron estaba llamando a un ataque tan sigiloso crudo y atravesó el cuello del atacante. Ron realmente era el más aterrador de todas las personas alrededor de Kale. Joven maestro, Nim. Yo me ocuparé de las cosas aquí. Aunque Ron sonreía más benignamente que nunca. Ja. El líder de la tribu Cat se rió a carcajadas tan pronto como escuchó eso. ¿Crees que un mero patriarca de la casa Molan puede manejarnos? El líder de la tribu realmente encontró esto divertido. Los ciudadanos del reino de Seth que intentaban luchar sin miedo contra ellos en la niebla en la base de la montaña parecían bastante estúpidos. Este patriarca de la casa Molan también parecía bastante estúpido.
Dentro del bosque y la niebla. Este era un terreno en el que tenían una ventaja total. Por eso los otros gatos también se reían. Lo que Ron había dicho era demasiado divertido. El líder de la tribu apenas logró dejar de reír cuando comenzó a hablar. Hong. On y Hong se estremecieron después de escuchar al líder de la tribu decir sus nombres por primera vez. El líder de la tribu tenía una mirada gentil mientras continuaba hablando. Yo era el primo lejano de tu padre, pero nuestras familias están tan alejadas que prácticamente no somos parientes. El líder de la tribu sintió la necesidad de enseñarles a estos tontos sobre la realidad. Tu padre, el ex líder de la tribu, era talentoso pero muy débil porque no podía volverse loco. Por otro lado, era fuerte. El ex líder de la tribu nació débil y sentí la necesidad de cambiar la tribu gato que estaba siendo dirigida por un debilucho. Fue por el orgullo de la tribu de los gatos de la niebla como el más fuerte de los gatos. Las pupilas de On y Hong estaban temblando. El líder de la tribu disfrutó de su reacción como si estuviera disfrutando de una comida deliciosa. El rey león Dorf contuvo una mueca de desprecio mientras observaba al líder de la tribu. Gracioso bastardo, solo inició una rebelión después de alinearse con nuestro señor. El ex líder de la tribu había rechazado la oferta de la estrella blanca. Aunque los gatos son sigilosos y se esconden en las sombras, no deseamos llevar al mundo al caos. Planeo sacar a la tribu de los gatos de la niebla y al resto de los gatos de las sombras a la luz. Por eso debo rechazar tal oferta. La estrella blanca había enviado a Dorf para que se acercara al líder de la tribu actual después de que el ex líder de la tribu lo negara por completo. El actual líder de la tribu se alineó con ellos cuando le dijeron que lo convertirían en líder y recibió una cantidad significativa de riqueza para atraer a los jefes ejecutivos de las tribus Cat que estaban molestas con la decisión del líder de la tribu de no aceptar más solicitudes de asesinato. Luego afirmaron que el líder de la tribu era inferior ya que no podía volverse loco y mató al ex líder de la tribu, a su familia y a cualquiera que le fuera leal. El ex líder de la tribu fue el que tuvo la idea correcta considerando el futuro de los gatos, pero el bastardo que mató al líder de la tribu para tomar su posición está hablando de orgullo. Dorf encontró esto muy divertido. Sin embargo, no lo mostró en su rostro mientras seguía escuchando al líder de la tribu. No hubo nadie que eligiera seguir al ex líder de la tribu que destruyó el orgullo de la tribu de los gatos de la niebla y todos me dijeron que me deshaga de cualquiera que compartiera su sangre. Sin embargo, los mantuve a los dos con vida. El líder de la tribu comenzó a sonreír. ¿Por qué? ¿Por qué los había mantenido con vida? On y Hong solo pudieron escuchar. Quería mostrarles a todos la vergüenza de los gatos que nunca debería repetirse. Ustedes fueron ejemplos. Ejemplos de que el resto de ellos no podían convertirse en gatos inferiores que ni siquiera podían volverse locos. Había mantenido vivos a On y Hong para advertir a los demás que no necesitaban debiluchos. Ustedes terminaron escapando, y... El líder de la tribu se volvió hacia Ron. Ustedes se pegaron a un bastardo humano sin habilidades. Te pegaste a alguien que no puede volverse loco. El líder de la tribu le hizo una pregunta a Ron. Oye bastardo, ¿de verdad crees que puedes enfrentarte a los gatos? Si no era Kale Enituse o su grupo habitual el que estaba con él. El líder de la tribu confiaba en que los gatos eran los mejores asesinos del mundo. Ron todavía tenía una sonrisa amable en su rostro. Me preguntas si puedo enfrentarme a los gatos. Limpió la sangre de su daga mientras respondía. Eso es fácil. ¿Qué? En el momento en que el líder de la tribu frunció el ceño. La sonrisa de Ron cambió. La sonrisa benigna desapareció y fue reemplazada por una sonrisa fría. Además, no tengo intenciones de luchar solo. Fue en ese momento. Uf. Uf. Hubo pequeños gemidos y algunos gatos que se habían escondido entre las sombras del bosque cayeron al suelo. Todos eran los que se escondían en el lado este. ¿Qué? El líder de la tribu finalmente se dio cuenta de que alguien se había infiltrado en esta batalla. Esta gente se había colado sin que los gatos se enteraran. Ven afuera. La gente apareció desde la sombra del bosque y la niebla sin hacer el menor ruido por orden de Ron.
Eran tan sigilosos que nadie hubiera sabido que estaban allí si no se mostraban. Todos eran personas de la casa Molan. Sostuvieron dagas ensangrentadas en sus manos y miraron hacia Ron, On y Hong con expresiones estoicas. Estaban posicionados como si estuvieran protegiendo a los tres, así como a Kale y Raon. Yay. El líder de la tribu se burló con incredulidad. Le dio escalofríos cuando aparecieron enemigos sin su conocimiento, pero rápidamente se dio cuenta de que no había necesidad de tener miedo. Las personas que trajiste son todas viejas o parece que no han comido en meses. Las personas que aparecieron eran todas ancianas o de mediana edad. Los individuos de mediana edad estaban extremadamente delgados como si no hubieran comido en un tiempo o tenían heridas. Supongo que estábamos demasiado relajados y bajamos la guardia. Los gatos fueron secuestrados por semejante grupo de tontos. El líder de la tribu creía que no se había dado cuenta de este grupo de viejos asesinos porque estaba concentrado en el grupo de Ron y Kale. Creía que los gatos que murieron también habían bajado la guardia. ¿De verdad crees que ese es el caso? Mientras Ron sonreía y le preguntaba: ¿de qué diablos estás hablando? El líder de la tribu sintió que el bosque temblaba tan pronto como dijo eso. Uf. Uf. Escuchó gritos a su alrededor. Un anciano junto a Ron arrojó algo en ese momento. Clang. Fue una daga. Esta daga tenía el escudo de la tribu de los gatos de la niebla. La daga que los gatos deberían llevar siempre consigo cayó al suelo sin sangre. Esto simboliza que el dueño de esta arma estaba muerto o inmovilizado. Había más de una daga. Clang, tang, tang. Las personas que estaban al lado de Ron arrojaron las dagas de los gatos al suelo. Estas dagas tenían la cresta de la tribu de los gatos de la niebla, así como las crestas de las tribus felinas que habían elegido servir a este líder de la tribu. Comillas. Tú. El líder de la tribu y los otros gatos parecían conmocionados, ansiosos y avergonzados. Uf. Los gritos que seguían escuchando eran todos los gritos de Cats. Finalmente lo descubrieron. Ron se movió frente a Kale que sostenía a On y Hong. Fuimos destruidos porque éramos más débiles que Arm y tuvimos que escapar. Su voz benigna llegó a los oídos de On y Hong. Y sobrevivimos. Los miembros de la familia Molan actualmente en el Monte Nex eran personas de la edad de Ron. Estaban en su generación o en las generaciones justo por encima o por debajo de él, lo que significaba que todas eran personas que apenas lograron escapar cuando la Estrella Blanca usó a Arm para quemar el inframundo del continente oriental. Todos se habían reunido bajo el estandarte de la casa Molan recién restablecida. Tuvimos que pasar por numerosas situaciones de vida o muerte y tuvimos que escapar y escondernos de aquellos más fuertes que yo y más fuertes que nosotros juntos. Pero sobrevivimos. Ron miró a On y Hong. On y Hong vieron una mirada cálida a pesar de que tenía una expresión fría en su rostro. Podían ver la firme determinación en sus ojos. Ron continuó hablando una vez que hizo contacto visual con ellos. Sí, sobrevivimos al final. Habían sobrevivido y ahora planeaban cambiar la casa Molan para el futuro. Para los que creen que nacieron fuertes. Es algo que los que están ebrios de ese poder nunca podrán entender. Nunca entenderán cómo personas como nosotros se vuelven más fuertes. Las comisuras de la boca de Ron se curvaron. Ustedes dos también tienen el poder de crecer como lo hicimos nosotros. On y Hong eran jóvenes pero habían escapado de la tribu de los gatos de la niebla para sobrevivir. Y al final sobrevivieron. On y Hong eran los mismos que Ron y la gente de la casa Molan. Aunque el tiempo y el lugar eran diferentes, pasaron por las mismas pruebas. Todos continuaron corriendo incluso cuando sintieron que iban a morir asfixiados porque no podían respirar. Continuaron corriendo sin descansar y se escondieron en la hierba, la tierra e incluso la basura y las heces para sobrevivir. Habían pasado por todo eso. Palm. Kale podía sentir la pata delantera de Hong acariciando su brazo. Bajó la cabeza y vio a Hong asentir con la cabeza antes de saltar de su brazo. Luego se paró junto a Ron junto con On. On y Hong habían descubierto a dónde pertenecían realmente. La tribu de los gatos de la niebla no lo era.
Pertenecían aquí con Kale, su dragón Dongsaeng, Ron y sus amigos. No, pertenecían aquí con su familia. Este era su lugar y lo que necesitaban proteger. Los hermanos podían sentirlo con el corazón. On y Hong se miraron, asintieron con la cabeza y hablaron con Kale y Raon. Nos encargaremos de las cosas aquí, Nia. Dongsaeng, ¿puedes dejarlo en nuestras manos y marcharte, Nia? Kale preguntó mientras miraba las miradas firmes de los hermanos. ¿Y si se vuelve peligroso? Corre. Tenemos que correr, Nia. Y luego golpéalos más tarde. Beacrox, quien se había infiltrado en la academia como chef, se quitó la máscara e hizo un comentario. No creo que haya ningún peligro en absoluto, joven maestro, Nim. Eso es verdad. El líder de la tribu Gato y el rey León Dorf fruncieron el ceño después de escuchar al grupo de Kale despreciarlos. Kale ni siquiera les dio una mirada cuando se dirigió a Raon. Vámonos. Lo tengo, humano. MMPH, MMPH. El rey Bakee flotó en el aire y le agarró el cuello por la pata delantera de Raon. Suush. Los torbellinos se reunieron en los tobillos de Kale mientras pateaba el suelo. ¿De verdad crees que te dejaremos ir? El líder de la tribu Cat cargó contra él, pero Ron se interpuso en su camino. La daga chocó contra la daga. Bastardo. El líder de la tribu se retiró hacia atrás para esquivar la daga de Ron. El rey León Dorf gritó en ese momento. Detengan a Kale en Ituse, rescaten al rey Bakee. Los leones que estaban a su lado comenzaron a moverse. Había aproximadamente 50 de ellos. Estos no eran todos los leones, pero eran los guerreros centrales de Dorf. No lo creo. Beacrox se paró frente a los leones. También había un hombre enmascarado vestido de conserje. Este hombre enmascarado era Bad. Yay, solo 2 de ustedes nos van a detener. Ah, es el rey mercenario. Cree que ser un maestro de la espada es suficiente. Los guerreros león fruncieron el ceño y cargaron hacia ellos sin dudarlo. Fue en ese momento. Líder, Nim. Estaban aquí. Numerosas personas aparecieron del bosque. Estos eran los miembros principales del gremio de mercenarios, la brigada de guardabosques. Aparecieron de 200 a 300 personas cubiertas de sangre. Los gatos y los leones se dieron cuenta de que ya no había más gritos provenientes del bosque. Comillas. Hubo un pequeño gemido y otro gato cayó al suelo. La persona que había derribado al gato no estaba por ningún lado. Hacía mucho que se habían escondido en silencio una vez más. Los gatos y los leones descubrieron algo más en ese momento. No habríamos escuchado sus gemidos si los Molans fueran los que los mataran. Debe haber sido un anuncio, una facción diferente. Entonces solo hubo una respuesta. Bastardos. Sí, los matamos. Un miembro de la brigada de exploradores tenía una sonrisa torcida en su rostro mientras respondía. Cientos de miembros de la brigada de exploradores rodearon a los aproximadamente 50 leones. Y al frente del grupo estaba Baang. Beacrox, quien golpeó su gran espada con un fuerte ruido. Y Bad, el rey mercenario que tenía su aura azul. Beacrox y Bad. Los dos parecían ser los guardianes del camino que Kale había tomado para dirigirse a la cima de la montaña. Nadie podrá pasarnos. Kemier asterisco A. Los guerreros león se burlaron de él. Fue porque el rey León Dorf estaba aquí. Era uno de los 2 subordinados más fuertes de la Estrella Blanca. Su rey resolvería todos sus problemas. Mi señor. Sin embargo, los guerreros tuvieron que estremecerse después de volverse para mirar a Dorf. El rey León Dorf. Había un hombre con el pelo cortado de pie frente a Dorf que parecía un matón. Ese hombre preguntó en tono delincuente. Oye, ¿eres ese bastardo que se comió un elemental de la oscuridad y puede usar sus poderes ahora? Dorf no se veía bien. Comillas. Eres un dragón. El dragón Rasil de corte de zumbido se lamió los labios mientras se paraba frente a Dorf. Al pie de la montaña. Mantengan sus formaciones y marchen hacia adelante. Debemos rescatar a su majestad. Se podía escuchar a la brigada de los caballeros Seth subiendo la montaña.
Mier *A. Los amigos de Kale, el gremio de mercenarios y la casa Molan. Y ahora el reino de Seth. El líder de la tribu gato frunció el ceño y gritó. Ataquen, mátenlos a todos ahora. Su cuerpo reaccionó rápidamente y agarró 2 dagas. Bang, bang. Hubo 2 ruidos fuertes. El líder de la tribu pudo ver a Ron mirándolo con una sonrisa fría. Supongo que serás el primer bastardo en morir. Miao. Miao. On y Hong maullaron junto con el comentario de Ron. La niebla y el veneno se mezclaron detrás de Ron y comenzaron a crecer en tamaño. Dentro del monte Nex que estaba cubierto por la niebla de la tribu de los gatos de la niebla. Una niebla roja completamente diferente comenzó a crecer y a aumentar su territorio. En el futuro lejano, esta niebla roja aparecería de vez en cuando en el bosque de la oscuridad y sería el símbolo de la nueva casa Molan que aparecería con orgullo frente al mundo. Asterisco. Humano, estamos casi en la cima de la montaña. La cima de esta montaña de piedra. Los ojos de Kale miraron hacia las grandes piedras que se disparaban hacia el cielo en esta área que no tenía nada más que rocas. Había un gran agujero en la parte superior. MMPH. El agitado baquee estaba sostenido por otra persona que no era Raon. Solo hay rocas. Era el dragón afro rosado, Dodori. El atributo de Dodori era roca. Kale abrió la boca para hablar. Destruiremos la prisión tan pronto como rescatemos a los rehenes. Sí, señor. Sí, comandante, Nim. Algunas personas respondieron a Kale. Estos eran miembros de la brigada de exploradores del gremio de mercenarios. El vampiro, el duque Fredo, había salvado a aproximadamente 500 miembros de la brigada explorador en el pasado. La mitad de ellos estaban en el centro de la montaña luchando con la tribu León, mientras que el resto había seguido a Kale hasta la cima de esta montaña de piedra.